Si queríamos conocer la historia y los orígenes de San Gustavo, teníamos que hablar con alguien del lugar, alguien que realmente supiera y sintiera su identidad. Y así fue como llegamos a la palabra de la profesora Belén Arredondo, quien, a pesar de su juventud, demuestra un profundo conocimiento y una gran pasión por la historia de su ciudad. Con claridad y compromiso, nos compartió relatos, datos y vivencias que ayudan a entender el pasado y valorar el presente de San Gustavo. Los invitamos a escuchar su testimonio. Bueno, si queremos saber algo de historia, nos vinimos acá a San Gustavo y bueno, tendríamos que verla a ella, que es una joven historiadora acá de la ciudad. Muchísimas gracias por recibirnos. No, un placer. Belén, Un placer. Un placer que nos conté un poquitito lo que es acá la ciudad, su historia, que cómo comenzó la fundación de esta ciudad y también los orígenes, ¿no? Bueno, la verdad que es agradecida en primer lugar por este espacio, porque me permití difundir un poco más el trabajo que vengo realizando ya hace muchos años. Sí, la historia en sí fue bastante complicada poder organizarla porque no había mucha información. Claro, sí. Antes había un historiador muy conocido acá en nuestro pueblo que era Roberto Córdoba. Indudablemente recortes o diarios de esa época no Claro, y bueno, y él, don Córdoba, había trabajado mucho con la historia. Pero después él fallece y los materiales que él tenía han desaparecido. Así que de a poco, hace unos años comencé a buscar información, a reconstruirla de alguna manera. Y con ayuda también de la gente, por supuesto. Porque publico mucho en Facebook, en Instagram, y las personas van aportando lo que recuerdan, fotos. Algunos me han regalado libros, así que muy agradecida también con ellos. Quiero que nos conté un poquitito la historia del origen de la ciudad. Bien, voy a tratar de resumir un poco. Todos sabemos que San Gustavo se fundó el 14 de marzo de 1889. 1889. Pero la idea de fundación comenzó muchos años antes. Estas tierras eran conocidas como el campo de los ingleses porque pertenecía a un inglés de apellido Acre. Cuando la empresa llamada Estancia Beren decide comprar estas tierras, compra 22 leguas en ese entonces, y le interesó mucho por los recursos naturales que tenía. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que pertenecían a esa empresa, o sea, los accionistas, estaban en Amberes, Bélgica. Solamente había un representante de ellos acá en esta localidad, que era Schiller. Y bueno, y él tiene un diario donde escribió, que lo tuve que traducir obviamente. Claro, sí. Y de ahí cuenta todos los detalles de la fundación de lo que sería la villa y colonia San Gustavo. En ese momento era villa San Gustavo. El casco urbano, lo que es ahora, difiere mucho de donde fue su fundación, ¿o no? Muchísimo. Para el año 1879 se funda San Gustavo. En 1887 comienzan a realizar lo que sería el plano de la futura ciudad. Así que los primeros pobladores no era acá, por ejemplo, acá lo que era el casco urbano, lo que conocemos ahora. No. Cuando ellos compran estas tierras en el año 1882. Todo donde estamos ahora, todo era monte. Claro, sí. Incluso cuentan que cuando ellos vienen, los nuevos dueños, tienen que contratar hacheros para poder empezar a desmontar. Se encuentran con una casa que la llamaban la Estancia Esperanza, que todavía sigue existiendo con ese mismo nombre. Claro. Al encontrarse esa casa en esa estancia, estaba vacía totalmente, tienen que comprar muebles, tienen que comprar todo.
Así que donde nosotros estamos situados ahora era todo monte. Lo único que había también distribuidos así eran como, ellos lo describían como casillas de madera, que para nosotros serían los ranchos conocidos, estaban distribuidos así por el monte. Y el administrador tiene la orden de sacarlos de las tierras. Así que tiene que empezar a hacerles desarmar sus ranchos y que se vayan, porque había ese nuevo dueño. Eso es allá por 1882. Y en 1887 aproximadamente comienzan ya con la idea de ir creando una futura ciudad. Claro, sí. Y hay un plano original que está en el municipio, donde tiene las calles trazadas, sus respectivos nombres y todo, y es muchísimo más grande de lo que es hoy actualmente. Se proyectaba en sí una gran ciudad. Claro, muchos que nos siguen allá quizás conocen a San Gustavo por una historia que se transformó en una leyenda, ¿no? Lo que es el Concreto Bernardi también, ¿no? Sí, también. Esa sí fue una historia un poco más actual de lo que yo vengo hablando, allá por el año 1927. Que de hecho es un héroe nacional que nació acá en nuestro pueblo, que tampoco su historia era muy conocida. Y bueno, y el 25 de octubre de cada año es el día del conflicto naval. Y claro, fue justamente determinado por la Armada Argentina de día. Y es en honor al héroe nacional. Qué orgullo de San Gustaveño de tener un héroe, ¿no? Exactamente. A nivel nacional, a nivel nacional. El Concreto Bernardi, ¿no? Sí, sí. Otra historia que por ahí destacada acá de la ciudad. Y otra historia es también un poco allá en los comienzos de lo que es el pueblo de San Gustavo. Como yo te contaba, se fundó en 1889 y en ese entonces había un molino harinero que aún quedan algo de las ruinas de este lugar, y bueno, y ese era el sustento básico de lo que era el pueblo en ese momento. El trigo que se cosechaba en la zona que se sembraba en la zona de la colonia, se traía a este molino, lo trabajaban durante todo el día y la noche, pero después empieza a haber como una crisis debido a la sequía y plaga de langosta, que hacen desastres en las cosechas. Empieza a entrar a fracasar el trabajo del molino, y eso marca como un antes y un después en la historia de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque se venía proyectando una gran ciudad y de repente se encuentran con este gran fracaso. Claro, sí, cambió todo el panorama. Cambió todo. Entonces como que a partir de ese entonces como que San Gustavo tuvo que volver a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando ellos fundan San Gustavo para 1889 tenían que poblar este lugar, empezar a traer gente que trabajara en las tierras. Entonces había muchos inmigrantes que llegaban, y por la ley de inmigrante que existía en ese momento, las empresas podían traer a las personas a trabajar acá. Y acá de San Gustavo, perdona que te corte, la mayoría de inmigrantes, ¿de qué lado son? Bueno, ahí ¿De dónde vienen? Claro, justamente. Ahí va la historia. Ellos llegan, son españoles, franceses, empiezan a trabajar acá. En ese momento estaba activo el molino harinero. Cuando eso entra en crisis, la mayoría de esos colonos que habían venido se van. Y después, para el año 1891 aproximadamente, empiezan a llegar nuevos, que serían los conocidos hoy, la mayoría como los valdenses, que vienen de Italia. Bueno, y ahí comienza lo que va a ser la historia, los valdenses acá en la zona, específicamente en la colonia. Incluso a unas pocas cuadras de acá están las ruinas de una casa, que ahí es donde vivieron los primeros inmigrantes, los primeros valdenses, digamos, que llegaron a esta zona.
claro, claro. Llegaron por allá por 1891, que era Juan Barolín y la esposa María Cairú. Ellos se instalaron ahí. ¿Quedan todavía alguna ruina de la historia que De estás esa, contando? sí, sí. Quedan unas ruinas de esa casa, quedan las ruinas del molino herdero, queda algo Un todavía. día con tiempo vamos a ir a conocer. Me gusta conocer todo ese tipo de historias. Me Sí, gusta, esto, San Gustavo es un pueblo chiquito, pero tiene muchísima historia. Mucha claro, historia. muchísimo años. Nosotros seguimos recorriendo y también por ahí es lindo saber de toda la historia que nos está contando Belén de este hermoso pueblo como es San Gustavo.